El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Hemos invitado al doctor Vladimiro Álvarez, quien está con nosotros. El doctor Vladimiro Álvarez, exministro de Gobierno, exministro de Educación, ahora que hablamos de la revolución del conocimiento, y es rector de la Universidad Católica de Guayaquil, analista político. Doctor Vladimiro Álvarez, hoy día 30 de septiembre se cumple un año de los sucesos en un regimiento policial en la ciudad de Quito y también en el hospital de la misma institución. Sobre estos hechos existen dos versiones, la del gobierno que lo califica de intento de golpe de Estado y de magnicidio, intento de magnicidio, y otra versión que lo califica como rebelión policial por las demandas de restitución de beneficios laborales que habían perdido la noche anterior con la aprobación de la Ley de Servicios Públicos. Según su análisis de los hechos y después de un año del 30 de septiembre de 2010, doctor Vladimiro Álvarez, ¿quién dice la verdad tan necesaria para la convivencia ciudadana? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Yo quisiera empezar repitiendo un pensamiento, una reflexión que he planteado por estos prestigiosos medios y otros en algunas oportunidades. La verdad, mis queridos amigos, se la busca hasta que se la encuentra. O lo que se está buscando no es la verdad, sino la mentira. Yo creo que con motivo del 30 de septiembre de hace un año, surgieron una serie de especulaciones, una serie de interpretaciones y una serie de presentaciones publicitarias diferentes, diría yo. Desde mi punto de vista, lo que ocurrió fue una insubordinación policial y militar. No hay que olvidarse de esto, porque el gobierno tiende a decir que lo que hubo fue una rebelión policial. Hay que acordarse que en la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que es fuerzas militares, parte de las Fuerzas Armadas, al norte de Quito, hubo también una paralización. Y hubo una concentración y paralización en la sede del Ministerio de Defensa Nacional, en la Recoleta, al sur de Quito. También, eso fue militar. El problema surgió porque se manejó de diferente manera las soluciones en unos y otros casos. Esta manifestación de inconformidad que llevó a la insubordinación. Insubordinación significa que dejan de estar subordinados, que desconocen las órdenes que se les da. Eso es una insubordinación, ¿verdad? Es diferente eso a una revolución, es diferente eso a un golpe de Estado. No, no, no. Desconocieron en ese momento. Doctor, porque inclusive, para acotar lo que usted manifiesta, inclusive como una especie hasta de novedad en todo este análisis, efectivamente los policías le decían a Freddy Martínez, al comandante general de la policía, pide la baja, pide la baja. Ayer hemos visto esto, claro, en los reportes que hacen los canales de televisión. Es decir, la insubordinación era inclusive contra su mando superior. Contra el mando, claro. Pero se manejó de diferente manera la solución. En el caso de la insubordinación militar en la Recoleta y en la base aérea de Quito, ¿qué pasó? El jefe del comando conjunto, entiendo el general González, el ministro de Defensa, bajaron a explicar a los militares, no sé de qué rangos, desde soldados hasta qué grado de oficiales, que estaban paralizados, preocupados por la aprobación de este proyecto de ley que les quitaba una serie de beneficios laborales, digámoslo de esa manera, por su entrega, por condecoraciones, por ascensos, por actos relevantes en el servicio que prestan, en fin, en el cumplimiento de su misión. Se les estaba quitando esos beneficios. Entonces, obviamente, ellos ya habían, por varios mecanismos, tratado de lograr que no se aprobaran esas modificaciones a la ley, esas reformas a la ley. Como no se lo hizo y el Congreso finalmente, por imposición del gobierno, estaba aprobando las distintas etapas del proyecto, vino la rebelión. ¿Qué pasó? En el Ministerio de Defensa, con los militares, se dialogó
se les explicó que iban a pedirle al señor presidente que... Eso lo hizo el ministro de Defensa. El ministro de Defensa y el jefe del Comando Conjunto hizo una declaración pública en el sentido de tranquilizar a la gente y decir que iban a pedir al gobierno que revise su posición con respecto a esto, y se tranquilizaron los militares. Pero ¿qué pasó con la policía? El presidente de la República creyó que con su presencia carismática, con su capacidad discursiva, no de diálogo, porque el diálogo implica saber escuchar a la contraparte, saber hablar respetando al otro, fue al regimiento Quito y al ver que estaban protestando empezó a gritarles, los desafió, se sacó la camisa, se abrió la corbata, si quieren matarme, mátenme, aquí está, el gran macho, ¿verdad? El machote. Entonces, afortunadamente, digo yo, en ese momento, los policías estaban insubordinados, que significaba que no hacían ejercicio de lo que se llama en términos castrenses la obediencia debida. Doctor, no le obedecieron, porque si le hubieran obedecido, ahí sí hubiera habido un magnicidio, digamos. No lo hubo. Afortunadamente no hubo obediencia debida, porque estaban insubordinados. Pero él les estaba ordenando que lo maten. Sí, mirándolo, digamos, de una forma fina, ¿no? Llegamos a esa conclusión. Doctor Vladimiro Álvarez, antes de hablar un poquito más sobre el papel protagónico, que es obvio, fue evidente, del presidente Rafael Correa en este tema, yo quisiera que usted, con su experiencia como ex ministro de gobierno, y fue de policía también en aquel entonces, el tema de las condecoraciones, como usted lo acaba de decir, se le entrega a un militar, a un policía, una medalla porque ha demostrado valentía, ha sido heroico su actuación en alguna parte, en fin, quizás el ciudadano civil, nosotros no entendemos esto de quitarle una medalla o la posibilidad de lograr medallas a un militar, un policía. ¿Cuál es la trascendencia para quien opta por estas profesiones de Fuerzas Armadas, ese tipo de condecoraciones? Bueno, algo muy humano. La condecoración sí es un acto honroso, es una medalla acompañado de un diploma, pero quien tiene situaciones económicas, diríamos, delicadas, quien no tiene un sueldo o un salario, una remuneración que le permita vivir con comodidad, con dignidad. El hecho de que normas legales anteriores digan que cuando realiza un acto de valentía tendrá una condecoración, una medalla, y además junto con esa medalla un bono, llamemos así, económico. Eso es un estímulo adicional, porque si solamente le dan la medalla, bueno, se la dan a usted, se la dan a ti, nos dan a cualquiera de nosotros, a alguno de los radioescuchas. Caramba, qué orgullo, lo ponemos en un cuadro. Sí, porque por ejemplo, ahora en la bonito. técnica moderna, la administración, en las comidas rápidas, el ciudadano común, y para compartir esta idea, ellos pueden llegar a darse cuenta que ahí hay ahora el empleado del mes, ¿verdad? Exacto, Y es un estímulo. Un estímulo. Un estímulo moral, un estímulo en su dignidad, pero el que no está bien remunerado y todo, le dan una medalla y dice, ¿y esto cómo se come? ¿Verdad? ¿Cómo me como la medalla? ¿Esto para qué me sirve en mi vida? Pero es bueno humana, cuando lo ascienden, frente a los hijos. Lo ascienden de rango jerárquico y también en su pecho él pone la medalla. Hay una significación ahí, doctor. Claro, claro que sí, pero... claro, va acompañado del aumento de sueldo y una bonificación. Estímulo económico, que es un estímulo adicional muchas veces para esos actos de valentía. Yo no voy a arriesgar la vida, podrán pensar muchos, gratis, digamos, tampoco. Hay quienes estamos en posibilidad de hacerlo, es decir, entregamos nuestra vida sin pedir nada a cambio. Y de hecho hemos dado ejemplos de eso. Ajá. Pero hay otros que no. Y sobre todo cuando una ley establece ese estímulo económico y de repente dicen, bueno, tú tendrás la medalla, la puedes poner en la sala de tu casa, pero ni un centavo más. Sí, y además entonces, que el artículo 160 de la Constitución, doctor, prohíbe que se les quite ese tipo de beneficios a las Fuerzas Armadas. Por eso es que lo de la ley todavía estaba en discusión, luego hubo una rectificación. Doctor, pasando... Pero perdóname, sí. en definitiva, yo creo que este fue el elemento desencadenante de la insubordinación. Y luego de la insubordinación, obviamente, con el desafío, con los actos de prepotencia, de soberbia, se sintieron ofendidos y entonces ya esto desembocó en un irrespeto
en agresiones como eso de echar gases lacrimógenos cerca, etcétera, que ya obviamente eso debe ser censurado. Doctor Vladimir Álvarez, es obvio que el presidente Rafael Correa tuvo un papel protagónico principal, ¿no? Y lo ha tenido durante todo este año, cuando se ha hablado del tema del 30 de septiembre de 2010. Tengo información, inclusive datos periodísticos, que el presidente de la República, cuando se enteró que había esta revuelta policial, junto con sus colaboradores en el Palacio Presidencial, con el ministro de Interior Gustavo Yalc, en ese entonces ocupaba ese cargo, el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, que continúa en las mismas funciones, decidió ir definitivamente al regimiento a conversar, dialogar o a enfrentar, depende de la visión, y a desmentir los presuntos prejuicios de la Ley de Servicios Públicos a la institución policial. Es decir, este es un elemento importante a tener en cuenta. Este funcionario presidencial, según reportes periodísticos, habría dicho: intentamos pedirle al presidente, primero, conocer cuál era la situación real de los hechos para tomar una decisión, pero él ya la decidió. Más tarde, como usted ya lo ha manifestado, a pesar de los gritos en contra de los policías, dio una especie de discurso, luego se abrió la camisa diciéndole a los policías que si querían matarlo, que lo hicieran. Desde su punto de vista, doctor Vladimir Álvarez, ¿cómo debe registrar la historia en la política esta actuación, tanto en lo político como en lo social también, el papel de un presidente, la política, un presidente estadista? ¿Cómo poder registrar la historia, doctor? Bueno, quien está en ejercicio de una función, yo diría, o profesional, o social, o de cualquier otro tipo, en que tiene contacto con la gente, y mucho más quien está en ejercicio de una función pública, llamemos de un ministerio, de un cargo de representación ante la Cámara Nacional, ante un Congreso, o con mayor razón en la Presidencia de la República, debe tener como una de sus cualidades fundamentales la tolerancia. Porque se juegan intereses generales de toda una nación, no los personales. Y totalmente contrapuestos unos con otros en muchas ocasiones. A veces, por eso hay los conflictos. A nivel ciudadano. Claro. Yo les he comentado cantidad de casos en que se toma una decisión respecto, supongamos, a la importación de maíz, porque está muy caro el alimento balanceado, y entonces aumenta el precio de venta de los pollos porque aumentó el costo de criar pollos. Entonces se toma una decisión en un sentido y entonces protesta el otro lado. Es decir, son intereses contradictorios de la propia sociedad y hay que comprenderlo. Y entre esos intereses y los intereses políticos que pudiera tener el gobierno para mantener contento a todo el mundo. Entonces hay que tener, en primer lugar, una gran capacidad de tolerar los puntos de vista de la gente, de entenderlo, de dialogar, de escuchar y no de imponer un criterio a la brava. Doctor, ¿cómo se mezcla la firmeza necesaria de una autoridad con la tolerancia y la flexibilidad? Bueno, eso es sencillo. Ser tolerante es saber respetar el derecho y las libertades que tienen los otros y hacerlo con humildad, pero a la hora de tomar una decisión, hacer ver a los demás por qué se toma esa decisión, razonar con la gente, socializar las decisiones que se toman y finalmente, en ejercicio exclusivo de las atribuciones constitucionales y legales, tomar la decisión y ponerla en cumplimiento. Pero esto de decir, esto va porque va, sin explicación alguna, es una demostración de prepotencia, de soberbia y de intolerancia. Ahora, pero siempre y cuando, doctor, veamos a la Constitución, veamos a las leyes, porque en determinado momento funcionarios públicos, llámese alcaldes, prefectos, gobernadores inclusive, intendentes de policía, se amparan en la ley. Lo mismo el ministro, lo mismo el presidente. Pero si alguien intenta atentar en contra de una normativa, allí también la tolerancia, la flexibilidad y también la firmeza. Claro, y por eso es que hay que tener algo presente. La autoridad, mis queridos amigos, emana de la persona.
La autoridad no se impone. No se impone, ¿verdad? A la fuerza, emana de la propia manera de ser. Hemos tenido presidentes en el pasado que son gratamente recordados por la historia, a quienes de repente, mientras estaban en su despacho en Carondelet, en el Palacio Presidencial, alguien desde el parque, un borrachito, les gritaba cualquier barbaridad. Hay un caso típico y clásico de Galo Plaza Lazo, y que le gritaba horrores. Y entonces obviamente la policía presidencial, la guardia presidencial, quiso detener al borracho. Y Galo Plaza entró y dijo, no, déjenlo nomás, déjenlo que hable, y más bien esto me da algo de risa aquí dentro del palacio, que está todo muy serio. Es una demostración de tolerancia. Aquí, señora, no me empuje porque yo soy el presidente de la República y le puedo ordenar que la metan preso, ¿verdad? O sea, son demostraciones de un exceso de intolerancia que no son propias de un estadista que tiene que tener una visión nacional, general, una gran capacidad de diálogo y sobre todo, algo que el propio comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lo dice en publicaciones hoy: hay que hacer un llamado a la unidad nacional. Hay que dejar de dividir al país en fracciones entre ricos y pobres, blancos y negros, coloraditos y mestizos, pelucones y pelados. Doctor, y usted como catedrático, jurisconsulto, es rector de la Universidad Católica, hoy día yo comentaba el tema que cuando hablamos todavía de revoluciones del siglo XVIII, XIX, cuando ya el mundo está en revoluciones del conocimiento, la informática, la era digital, la biogenética, todavía Ecuador tratando de resolver problemas políticos. ¿Y de qué naturaleza? Es decir, si se tratara de buscar la forma de dar empleo a la gente, de dar más trabajo, créanme, usted ha hecho referencia a mis antecedentes académicos y de directivo universitario, yo me muero de la pena, todos los días. Cuando voy a mi oficina, yo trabajo en un consorcio de empresas bastante grande como consultor jurídico. ¿Cómo llega la gente con carpetas? A solicitar estudiantes graduados en la universidad que luego han hecho maestrías dentro y fuera del país en aspectos técnicos profesionales de muy alto nivel, y que cuando llegan y yo les digo, mira, he averiguado si es que hay alguna vacante sobre esto, no lo hay, doctor, por favor, cualquier cosa. No necesariamente en mi especialidad, en mi doctorado, en mi maestría, cualquier cosa, doctor. Sin duda aunque que sea eso, como doctor, asistente o como empleado, eso me provoca nacer al espíritu, sin duda, aquello, y lo vemos quienes caminamos en nuestra actividad periodística. Jesús dijo que la verdad nos hará libres, y todos creo que estamos como sociedad empujando a que la verdad respecto del 30 de septiembre florezca, no una verdad impuesta porque la imposición nos divide, más bien la verdad nos hace libre y la libertad nos hace hermanos. El 30 de septiembre ocurrieron 5 muertes, de las cuales hasta ahora no aparecen sus responsables, sin contabilizar alrededor de 240 ecuatorianos que sufrimos directa o indirectamente la ausencia de la Policía Nacional en las calles, destrozos, saqueos, etcétera. Esta mañana, mientras conversaba con la hermana de Froilán Jiménez, uno de los policías caídos, me impresionó el hecho de que, dice, como familiares han insistido ante la Fiscalía permanentemente se aclare quién mató a su hermano. Y la Fiscalía dice, ha hecho todo lo posible, ella lo dijo, ha hecho todo lo posible por averiguarlo, pero se han topado con una barrera que es que este caso es reservado. Cabe la reserva de un caso en la muerte, que todos la vimos lamentablemente, de un agente de la policía, de otro que también falleció y de 2 militares más y un ciudadano. Cabe que estos casos, estas muertes se declaren como casos que no se debe investigar, como casos de seguridad nacional. Desde el punto de vista exclusivamente legal, jurídico, procesal, hay diversas fases en una investigación. Una de esas fases o etapas es lo que se llama la indagación fiscal. Y en el proceso de indagación fiscal, obviamente, los resultados que van apareciendo de la investigación son reservados hasta que pase eso ya directamente al juez, toda la información. Pero si hay alguien
que quiere aportar información en esa indagación, tiene que dársele la oportunidad de aportar su información que pudiera ayudar a esclarecer la verdad. No debe permanecer oculta. Y por otra parte, no puede haber una indagación fiscal que dure un año. Cuestión de 30 días, 60 días a lo máximo, pero no 360 días, digamos. Y todavía no se sabe nada. Es lo mismo que ocurre con la investigación esta de los discos duros, que se niegan a dar información de los discos duros. ¿Por qué? ¿Qué ocultan? Es decir, si se quiere esclarecer la verdad, tiene que haber aquello a lo que hace referencia el propio gobierno permanentemente, la transparencia, ¿no es cierto? La claridad, el poner luz allí donde hay tinieblas. Pero lamentablemente eso no se ha hecho. Ahora dicen que el presidente ha ordenado desclasificar los documentos de las Fuerzas Armadas, los informes de las Fuerzas Armadas. Esto significa, desclasificar significa quitarles la categoría de reservados. Ustedes saben que hay varias clasificaciones de documentos. Hay documentos confidenciales, reservados, secretos y secretísimos. Son los niveles que establece la ley de seguridad. Entonces, desclasificar significa quitarle esa categoría de reservado, confidencial, secreto o secretísimo. Y con eso se esperaría que se llegue a la verdad. Doctor Vladimiro Álvarez, Alianza País por 4 ocasiones intentó que la Asamblea Nacional emita una declaración sobre el 30 de septiembre para decir que hubo intento de golpe de Estado e intento de magnicidio. Finalmente, ayer en la 4ª oportunidad fracasó. No hubo quórum, algunos asambleístas, inclusive aquellos independientes, se retiraron a pesar de la multa que les han puesto de $210. ¿Qué opina usted sobre esta actitud de Alianza País y aquella solicitud de algunos partidos políticos de invitar a organismos internacionales para que conformen una comisión que nos diga la verdad a los ecuatorianos sobre el 30 de septiembre de 2010, ya que no creen en la justicia ecuatoriana? Me hace reír cuando dicen que el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, todos los días pone en el orden del día como prioritario el que se declare 30 de septiembre como que hubo un golpe de Estado. Y me hace reír porque eso me recuerda, hace algunos años aquí en Guayaquil, se discutía hace algunos años si es que había o no agua potable que sea de consumo humano. ¿Es o no realmente potable el agua de Guayaquil? Y entonces un concejal, obviamente del mismo partido del alcalde de aquella época, hace muchos años, planteó una moción en el Consejo Cantonal, que el Consejo Cantonal resuelva que sí es potable el agua que se consumía en Guayaquil y que por lo tanto era apta para el consumo humano. Perdónenme, en lugar de mandar a hacer estudios de laboratorio que determinen si el agua estudios técnicos que científicamente comprueben si el agua era o no potable y apta o no para el consumo humano, por decisión del Consejo Cantonal, por mayoría absoluta de los votos en ese momento, se resolvió que el agua de Guayaquil sí era potable. Perdónenme, esas son cosas que... ¿Cómo calificar la eso? democracia no llega a esos extremos, digamos. Es decir, es absurdo. Y exactamente igual es esto. No es cuestión de que la Asamblea decida que hubo golpe de Estado o no hubo golpe de Estado. Es cuestión de investigar la verdad si hubieron hechos, elementos, indicios que lleven a la convicción y a la verdad de que hubo un golpe de Estado. No es cuestión de mayorías o minorías, perdónenme, eso es ridículo, absurdo, y eso es una burla al concepto de la democracia. Doctor Vladimiro Álvarez, y con todos estos antecedentes, la exposición que le hizo Orlando parece que también tiene otra inquietud. ¿Qué pasa a ser el 30 de septiembre del 2010? ¿Una celebración, una conmemoración, una fecha de luto, una fecha para olvidar, una fecha para recordar? Perdónenme, yo he sostenido que cuando ha habido una fractura a la democracia, como la hubo ese día, cuando han habido muertos y heridos en enfrentamientos entre ecuatorianos que se pudo evitar, el 30 de septiembre no debe ser considerado un día de festejos, de fiestas, de bailes, de mariachis.
30 de septiembre debe ser considerado un día de luto nacional. Y por eso usted me ve que estoy todo de negro. Está de negro, así es. Una inquietud última de mi parte, doctor. En el sentido es, con todo lo que estamos viviendo en el país, ¿a dónde vamos? Porque si bien es cierto, la publicidad o la propaganda que se nos pone en torno a las actividades que cumple el gobierno de la Revolución Ciudadana, sí dice que avanzamos, pero yo siempre que lo veo y le pongo mucha atención y siempre termino la reflexión, ¿avanzamos hacia dónde? ¿Hacia dónde avanzamos, doctor, a su criterio? Mire, ustedes me conocen a estas alturas de mi vida, yo digo lo que pienso. Le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste. Yo no estoy aquí para halagar a nadie sin que lo merezca, ni para atacar a nadie sin que lo merezca. Yo creo que al gobierno hay que reconocerle una serie de méritos. Si usted sale a recorrer en un bus, en un carro, en un vehículo de cualquier naturaleza y se va a Cuenca o de Cuenca a Loja o va por la Ruta del Sol o viaja por determinadas carreteras, usted ve que indiscutiblemente hay obras muy importantes en materia vial y hay que reconocerlo. Hay una deficiencia tremenda en materia de infraestructura educativa, en las escuelas, en los colegios. Hay una deficiencia impresionante e irresponsable en los hospitales. Aunque se han establecido y se han construido buenos centros de salud. Hay un gran desarrollo tecnológico y de servicio, hay que reconocerlo, en materia de expedición de pasaportes, de cédulas, de registro civil, etc. Es decir, son méritos. Si han llevado o no y cuánto llevaron, qué porcentaje, según dicen unos u otros, ese es otro problema. Como decía una valla muy grande que había cerca del peaje al salir de Guayaquil en un gobierno municipal anterior, en que lo acusaban de que robaban, y entonces estaba una foto ahí del alcalde, y decía, sí, punto suspensivo, pero hace obras. Es decir, reconocían a lo mejor que robaban, pero se justificaba diciendo que hacen obras. Bueno, pero en este gobierno, independientemente de eso, yo creo que hacia dónde vamos es lamentablemente hacia una desunión generalizada de los ecuatorianos, a un desmantelamiento total de la institucionalidad. Yo he dado informes y constan en mis artículos, más de 400 artículos que he escrito a través de muchos años, que lamentablemente se ha perdido la noción de lo que es la vigencia del Estado de Derecho en el Ecuador. Estado de Derecho, derecho con mayúsculas, no con minúsculas. Derecho que es la instauración, el respeto, la aplicación irrestricta a las normas de la Constitución y de las leyes. Eso es el Estado de Derecho. Eso se ha perdido, no hay. Hay una absorción y concentración total de las funciones del Estado en un solo poder, que es el presidente de la República. No existe imparcialidad ni independencia en la administración de justicia y cada día se nota más. Y eso es sumamente grave. Por eso tal vez, si ustedes me permiten, como una reflexión. Sí, yo le iba a plantear, para justamente escuchar su mensaje, doctor Vladimiro Álvarez, quizás haciendo primero una especie de resumen de todo esto que hemos vivido. Yo había planteado a manera editorial, siempre decimos, que mientras otros están peleando por celebrar o no celebrar, o que pueda también ser una fecha de luto, de olvidarla, debemos pensar en el futuro del Ecuador. Orlando se anticipó un poco hacia dónde vamos, pero también con esta situación que todavía no se resuelve, tendrá que resolverse a nivel jurídico. El 30 de septiembre tiene sus lecciones, doctor. Se esperó que el presidente de la República, luego del 30 de septiembre, al día siguiente, hubiera cambiado su política y por el bien del Ecuador hubiera comenzado a escuchar, hubiera comenzado a invitar a los sectores políticos al diálogo, para que todos aportemos, ¿no? Para que no siga con un discurso, un mensaje de separación, que llega hasta de odio a veces, de un sector contra otro sector. Usted ha mencionado, tenemos deficiencias en salud, en educación, y lastimosamente tenemos también deficiencia en generación de empleo, no hay inversión. ¿De qué vale tener una casa lujosa, tener carreteras, puentes, inclusive viviendas en donde también se ha hecho un buen trabajo, si no estamos realmente unidos los ecuatorianos? Doctor Vladimiro Álvarez, con toda su experiencia y todos estos antecedentes en esta conversación, ¿cuál es su mensaje
¿Y qué lecciones verdaderas nos deja el 30 de septiembre de 2010? Fundamentalmente la necesidad de evitar la confrontación y buscar la concertación nacional tras lo que Orlando comentaba, objetivos nacionales, es decir, temas en los cuales todos estemos de acuerdo y todos los ecuatorianos trabajemos y apoyemos al gobierno en conseguirlos. Y tal vez todo esto se puede resumir en algo que pudiera parecer religioso, lo que voy a decir, pero es exclusivamente humano y que ha sido una orientación en mi vida y que yo quiero que sea una orientación en la vida de mis hijos y de mis nietos, que son las recomendaciones que hace San Francisco de Asís en una célebre plegaria: que donde haya odio se ponga amor, que donde haya ofensa se ponga perdón, que donde haya discordia se ponga armonía, que donde haya error se ponga la verdad, que donde haya duda se ponga la fe, que donde haya desesperación se ponga algo de esperanza, que donde haya tinieblas se ponga la luz, y que donde haya tristeza se ponga alegría. Y San Francisco de Asís dice: oh maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar. Porque recuerden que dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado. Y si algo sirve de consuelo para los deudos de quienes murieron el 30 de septiembre, San Francisco termina su plegaria diciendo: y muriendo se resucita a la vida eterna. Doctor, le agradezco haber estado con nosotros y nos deja realmente para mucha reflexión. Nuestros amigos oyentes tienen allí justamente un gran mensaje del doctor Vladimiro Álvarez: la paz. Luchemos por ella. Vamos al corte comercial.